su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas, amigos que escuchan Radio Advenimiento, como también los que nos ven en Advenimiento TV y por el internet. Bienvenidos a un nuevo tópico de estudios de la lección de la escuela sabática para estos próximos 3 meses. Digo un nuevo tópico porque, como sabrán, ya terminamos la lección anterior y el tópico era la educación, y ahora pues será otro que en un momento se lo voy a decir, pero estoy agradecido con Dios porque será por primera vez que como Iglesia Advenimiento pues vamos a estudiar un tema en un folleto, pues prácticamente, digámoslo así, editado por la Iglesia Advenimiento junto con el Ministerio del Evangelio Eterno de la Florida. Es un gusto para mí también tener esta mañana a 2 hermanos que han de acompañarme para dar inicio al tópico, como dije, del trimestre. Como son aquí mi hermana Sara Flores, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Pastor, muchas gracias por invitarnos a compartir esta lección. Esperamos que este trimestre sea de beneficio para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Y mi hermano Felipe Sánchez, buenos días. Buenos días, muchas gracias Pastor por la invitación para poder compartir esta primera lección de este nuevo trimestre, y esperamos que todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios también puedan ser muy bendecidos con estas lecciones que el Señor pues ha puesto en nuestro corazón, este nuevo pan espiritual para que lo podamos disfrutar durante los próximos 3 meses, y esperamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Amén, amén. No podemos avanzar sin pedir la bendición de Dios para que Él nos dé sabiduría. Así que, hermana Flores, si es tan amable, ore por nosotros. Sí, vamos a orar. Querido Dios, estamos agradecidos, oh Dios, bendito Padre, porque en tu bondad y tu misericordia, Señor, tú permites que podamos repasar una página de la vida de Jesús. Así es. En el sacrificio hecho por cada uno de tus hijos, Señor. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque nos permites compartir tu palabra con todos aquellos que nos ven y que nos escuchan, Señor. Señor, que estas palabras puedan hacer eco en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar aquí, Señor, para redarguirnos, Señor, pero también para enseñarnos, Señor, y para que quede en nuestra mente, Señor, que el sacrificio de Jesús no ha sido en vano. Gracias, Padre, agradecimos por todas tus bendiciones, Señor. Quédate con nosotros a través del trimestre, Señor, pero en este día también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. El tópico que vamos a estudiar en este trimestre tiene por título Del Getsemaní a la Gloria. Quiero preguntarles a los dos, ¿qué significado tiene para nosotros estudiar este tópico, hermano Felipe? Bueno, viendo ese tópico y lo que nosotros podemos ver acerca del beneficio para nosotros y lo que significa para, en el caso personal, es esa grande obra que Jesús hizo, ese grande sacrificio, porque en este lugar, en el Getsemaní, fue donde se firmó nuestra salvación, es donde Jesús pues dejó todo ahí por nosotros, donde fue tomada la decisión más grande que ha sido tomada por alguien, y en este caso pues Jesús por nuestra salvación. Así que Getsemaní para mí significa que es el punto donde Jesús firmó, donde Jesús pues culminó en el sentido que fue tomada la decisión más grande para poder ser salvo la humanidad. Interesante. ¿Qué piensa usted, hermana? Sí, también creo que no hay mucho que ahondar.
con respecto a lo que el hermano Felipe dice, la lección se llama del Getsemaní a la gloria. Y estamos conscientes de que el Getsemaní fue el lugar donde se decidió el destino de ustedes y el de nosotros. Fue donde la decisión fue hecha para que seamos salvos o por si nos perdemos. Mis hermanos, preparémonos para todos estos 3 meses a ahondar, a detenernos, a reflexionar sobre todo lo que esto ha significado para la raza humana. La raza humana tiene ahora esperanza. La raza humana, hermanos, si quiere, toda se puede salvar. Pero para que esa salvación esté disponible, fue necesario la experiencia del Getsemaní. Solo el nombre, hermanos, de ese lugar tiene un gran significado. Pues Getsemaní significa prensa de aceite. Porque era un huerto que estaba ahí en el Monte de los Olivos. Y si era un Monte de los Olivos, pues ya ustedes se pueden imaginar qué beneficio daba ese monte. Pues sin duda el hecho de que cuando se cosecharan las aceitunas, pues se le sacara el aceite. Y efectivamente se cree que para que el lugar se llame Getsemaní es porque allí había una prensa de aceite. Y la prensa de aceite era como una piedra donde se colocaban las aceitunas del olivo, y luego venía otra piedra y las prensaba, las machacaba, las aplastaba hasta que le sacara el aceite. Hermanos, solo mirar el significado del nombre, ya, hermanos, eso trae un gran mensaje. Porque efectivamente eso fue lo que sucedió con Jesús allí. Él fue machacado allí, hermanos. Él fue aplastado. Él fue prensado hasta que se le salió la sangre. Qué tremendo. Con razón, y voy a presentar un texto aquí que no trae la lección, pero con razón veo yo a Isaías que decía lo siguiente, en Isaías 53, verso 5. Este profeta decía así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido, hermanos, por nuestros pecados. Como la aceituna allí en el Monte de los Olivos, allí en el Getsemaní, era molida, era aplastada, era presionada, triturada hasta el punto de sacarle el aceite. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, experimentó ahí la agonía más terrible. Pero, hermano Felipe, ¿cuál era el ambiente cuando él llegó a ese lugar? ¿Cuál era el ambiente que había en Jerusalén? Bueno, pastor, según lo indica en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo número 22 y el versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. En Lucas capítulo 22, en versículos 1 y 2, dice así: dice que se acercaba la fiesta del pan sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero temían al pueblo. Sin embargo,
miramos nosotros que esto era un ambiente de fiesta, porque venía la fiesta de la Pascua. Pero también estaba la parte en la cual pues Jesús estaba a punto también de ser, y era buscado, dice, por los maestros de aquel tiempo, los escribas y los fariseos. O sea, el ambiente, en ese ambiente era un ambiente de fiesta. Sin embargo, nosotros miramos que para Jesús pues era un ambiente agridulce, como lo confirma pues Lucas aquí, que era un lugar en el cual era el evento que estaba por suceder, era un evento de fiesta para el pueblo judío, donde todos eran convocados a esta fiesta a Jerusalén para venir a conmemorar esta fiesta que era la fiesta de los panes sin levaduras, conocida también como la fiesta de la Pascua. Entonces, ese era un ambiente de fiesta, pero mientras estaba la fiesta, pues nosotros miramos que pues Jesús es buscado para pues poder ser un ambiente intenso para él. Sin embargo, dice que ellos no se atrevían porque le temían también al pueblo. Entonces era un ambiente de fiesta y Jesús pues estaba en esa situación así, o sea, una situación muy, una fiesta agridulce para él, porque por un lado están alegres y por el otro lado pues Jesús está sufriendo, ¿verdad? Interesante, hermanos, en ese evento, como era la celebración de la Pascua, cuando todo el mundo ha venido para celebrar, nosotros encontramos a Jesús, que sus horas están contadas para Él. Hermana Sara, ¿en qué momento del día es que Él, estando en la fiesta, decide ir al huerto del Getsemaní, según el don profético? Sí, dice, en compañía de los discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Pastor, por lo que la hermana Elena de Guay relata aquí, era en la noche ya. En la noche. Estaba ya, todo había caído en silencio, quizás todo el mundo estaba dormido ya, cuando el Salvador, cumpliendo su propósito y cumpliendo la profecía, dice que se encaminó al huerto en la noche. Interesante, dice que la luna era luna llena, dice, ancha y llena, luna de Pascua, resplandecía desde un cielo sin nubes. Y la ciudad entera, dice, que estaba en cabañas por todas partes, por los peregrinos que habían llegado, toda sumida en el silencio. Solo uno y sus allegados no están buscando una cabaña. Solo uno y sus allegados, Jesús y sus discípulos, están, hermanos, rumbo al Getsemaní aquella noche. Pero hermano Felipe, ese lugar, el Getsemaní, ¿será que solo en esta ocasión Jesús lo estaba buscando para ir allí con sus discípulos? ¿O es que ya era un lugar favorito de él? Según dice la Escritura, era un lugar en el cual cada vez que él llegaba a Jerusalén, era un lugar, parece ser el lugar favorito para él. Era un lugar en el cual él sentía la paz y la tranquilidad para poder estar en comunión con el Padre. Era un lugar que él frecuentaba, era un lugar que él acostumbraba a llegar para poder pues estar en armonía, en comunión con su Padre. No era un lugar desconocido, no fue nomás por la ocasión, sino que era un lugar especial que él tenía para ir a estar ahí. Tenemos un texto bíblico para comprobarlo. ¿Qué le parece leer Juan 18, 1 y 2? Claro, vamos a buscar en el libro de San Juan, en el capítulo número 18, y esto lo confirma lo que estamos diciendo. En el capítulo 18 de San Juan, esto nos dice de la siguiente manera. Vamos a buscar el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 18 de San Juan, y dice así. San Juan, capítulo 18, y versículo 1 y 2 dice: Después
de esta oración, Jesús pasó al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí. Y también Judas, el que lo iba a entregar, conocía ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. O sea, todos sus discípulos conocían ese lugar. Por eso mismo dice que el mismo Judas, el que lo iba a entregar, lo conocía porque muchas veces habían estado en el mismo lugar. O sea, no era un lugar desconocido, no era un lugar que era nomás por ese momento que ellos estaban ahí, sino que era un lugar que Jesús frecuentaba. Y era un lugar, pues me imagino, según la descripción, era un huerto muy bonito en el cual pues podía tener la suficiente paz, la suficiente silencio para poder estar en comunión con su Padre. Y fue el lugar que él escogió para poder pues estar ahí y pues estar con sus discípulos al caer la noche. Así que no era un lugar desconocido, era un lugar especial de Jesús. Es importante, hermana Sara, que como Jesús también nosotros tengamos algún lugar donde retirarnos, algún lugar especial donde también podamos ir a tener esa comunión con Dios. Sí, pastor, es muy importante la relación que debiéramos entablar cada día. Y yo hoy en la mañana leyendo el tema del Getsemaní, en el deseado de todas las gentes, me quedé contrictada y me sentía pecador primeramente. Luego me sentía que no somos dignos de tan grande sacrificio que el Señor ha hecho. El lugar que nosotros buscamos en la casa también siempre casi es en las primeras horas de la mañana en la sala. Todo el mundo está en sus cuartos dormidos y a veces José o a veces yo en la sala, en esa esquina del sillón, ahí en su pobre casa, ahí nos gusta meditar, tener una comunión con el Señor. Es muy importante. Hoy pensaba y meditaba que cuán diferente sería si cada uno de nosotros meditáramos en el sacrificio de Jesús, como dice Elena de Huay. Yo creo que no tendríamos tiempo para andar poniendo en las redes sociales cosas de la vida privada, no sé lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, sino que pusiéramos frases del sacrificio hecho en favor de cada uno de nosotros. Sería muy interesante, pastor. Bueno, hermanos, nosotros vemos que dice que ese lugar muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Eso era cuando él venía a Jerusalén. Pero cuando estaba en Capernaum, ¿cuál era el lugar que él más frecuentaba? Era en la casa de Pedro, según dice la Biblia. Y cuando llegaba a Betania, ¿cuál era la casa? María Magdalena. Tenía su lugar. Él tenía sus lugares, el Señor. Pero Jerusalén, este era el lugar. Este era un lugar, hermanos, que estaba como a unos 3,5 kilómetros al este de Jerusalén. Había que cruzar el torrente del Cedrón, dice. Es interesante que ese torrente, o sea, esa quebrada, digámoslo así, o ese río, dice que en cierto tiempo estaba seco, pero habían épocas, pues lógico, cuando la lluvia, que pues ahí corría el agua, pero dice de que el tipo de agua era como un color así como turbio, un color así, pues no muy atractivo, y a eso se debía el nombre de Cedrón, porque Cedrón significa eso, como algo turbio, como un color así bien, que no despierta mucha vida. Entonces, Jesús con sus discípulos atraviesan el torrente. Al otro lado del torrente, este es el lugar especial. Es interesante que dice que entró. Cuando dice que entró, nos da a entender que no era un lugar abierto, era un lugar que estaba cercado, estaba protegido. Han llegado algunos comentaristas a decir de que a lo mejor esa era una propiedad de un discípulo del Señor, porque de otra manera no dijera que entró. El punto es que entra al Getsemaní. El Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Allí hay una prensa de aceite, por eso se llama Getsemaní. Y este es un lugar favorito del Señor. ¿Cuántas veces el Señor fue a ese lugar? Dice que muchas veces. Pero ¿cuántas veces fue allí? Y fue a lo mejor, pues, en un ambiente de camaradería, feliz con sus discípulos,
cantando, pero según el don profético, hermana Sara, ¿cuáles eran los sentimientos que ahora él llevaba en esta ocasión, que era muy diferente a las otras? Dice, Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado aquel lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche, de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás. Pudo decir, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrada hago siempre. Juan 8:29. Según esta nota que usted nos ha leído, del deseo de toda la gente, página 636, al acercarse, dice, se fue sumiendo en un extraño silencio. Qué diferente era esta ocasión, dice, a las otras que había estado allí. Hermana, ¿qué impresión le causa a usted esta descripción de la parte emocional de Jesús? Sí, pastor, creo que era una decisión, porque decía que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dice que él cargaba los pecados de la humanidad sobre sus hombros. Ahora él era el que pagaba el precio de cada uno de nosotros. Él estaba tomando la decisión de salvarnos, de no dejarnos en el pecado, porque yo no entiendo cómo sería la vida en el pecado siempre, pastor. Ahora nos aterran las ciudades que dicen que viven desprovistas de ley, por ejemplo nuestro México, y es muy triste. No entiendo cómo sería la humanidad ahora si todos hubiéramos quedado si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiera tomado la decisión de tomar sobre sí los pecados de cada uno de nosotros. La verdad, hermanos, hay que traer el cuadro en este momento a nuestra mente y observarlo. No va cantando ahora con ellos. Esta es una vez completamente diferente a las otras. El corazón lo lleva lleno de tristeza. Siempre había dicho, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él le agrado hago siempre. Pero la actitud que lleva ahora no es la actitud de uno que dice, el que me envió conmigo está. Porque, hermano Felipe, cuando Dios está con uno, ¿cuáles son las emociones de uno? Son diferentes. Por ejemplo, dice que hay gozo, hay alegría, hay seguridad. Sin embargo, debemos de entender que en el caso de Jesús, la situación por la cual estaba pasando él, acuérdense que él era humano. Sí. O sea, también él era embargado también, pero como si Jesús ya no expresó las mismas, dice que él entró en un silencio, dice, en el cual pues era diferente a las otras ocasiones. Sin embargo, nosotros miramos que pues Jesús, a pesar de todo eso, de las otras veces que había estado ahí, bueno, ya miramos que era un evento en el cual pues su semblante, su estado de ánimo y todo había cambiado. Porque también él estaba consciente de que el tiempo de Dios también se estaba cumpliendo. Sí. Entonces, nosotros miramos que ya Jesús ya no expresó las mismas palabras que expresaba antes, como lo acabamos de ver. Lo que dice San Juan, que 8:29, que siempre tenía la seguridad que porque él siempre había hecho lo que al Padre le agradaba. Por eso es que él estaba seguro. Sin embargo, hoy miramos a un Jesús diferente. Y tan diferente, hermano Felipe, que hasta exclamó una expresión de agonía, ¿no es cierto? Sí. Si la lee para nosotros. Claro. Vamos a buscarlo en el libro de Marcos, en el capítulo número 14. Marcos 14. Y se encuentra registrado en el versículo número 34. Marcos 14. Y dice de la siguiente manera.
Dice, y les dijo, mi alma está abrumada de tristeza al punto de morir, dice mi versión. Y le dijo a sus discípulos, quedaos aquí y velad. Y dice que adelantándose un poco, se postró en tierra y oró. Y ahí miramos lo que él exclamó al Padre cuando le dijo, si fuese posible que pase, que si fuese posible que pasase de aquella hora. Pero nosotros miramos la expresión de Jesús, que dijo que su alma, dice mi versión, estaba abrumada de tristeza al punto de morir. ¿Estaba hablando, hermano Felipe, en una forma metafórica o es que realmente la tristeza puede causar la muerte? Él no está hablando en una forma metafórica, porque la tristeza puede llevar a alguien a la muerte. La tristeza puede llevar a alguien a la muerte y Jesús no está hablando en una forma metafórica. Si Jesús está hablando en una forma real. Y nosotros miramos lo que sigue, lo que está a continuación. Jesús, en su agonía, pues la Biblia dice que él derramó, las gotas del sudor de él eran como gotas de sangre. Eso no era nada metafórico, era algo real. Era la tristeza por la cual estaba pasando su alma. Sin embargo, muchos, pues quizás no han experimentado, nosotros no vamos a experimentar ningún dolor quizás como el de él, pero sí, la tristeza puede llevarlo a la muerte. ¿Qué piensa usted, hermana Flor? ¿Será que la tristeza puede causar la muerte? Sí, pastor, esto es algo muy real que mucha gente lo ha vivido. Hay gente que se ha muerto de tristeza. Yo creo que como humanos no podemos asimilarnos al dolor del Hijo de Dios, pero creo que sí es real, pastor. Estaba leyendo un artículo de una persona, bueno, ha sucedido en varias personas, pero de una persona que murió de pura tristeza. La depresión fue tan terrible que le afectó en el corazón, al punto que le dio un infarto. Hermanos, la depresión llegó a unos niveles pero tan extremos que le llaman a ese tipo de muerte el síndrome del corazón roto. Cuando la persona no puede controlar su tristeza, no puede controlar su depresión y muere. Entonces, cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, hermano, ya el Señor ya allí estaba experimentando que se moría, hermanos. Sí. Que se moría. Pero según el don profético que sigue ahí en la siguiente notita, hermana, ¿qué era lo que estaba causando esa tristeza? ¿Qué era lo que estaba llevándolo a ese punto extremo de sentir que moría? Sí, pastor, la separación, yo creo que la separación era más la de estar separado de su padre, porque él creía que su padre lo había abandonado, pero sin embargo el espíritu de profecía dice que el padre estaba ahí también. Voy a leer aquí, la nota dice, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía de llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parecía el pecado y tan grande el peso de la culpabilidad que debe de llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión. Exclama, mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. El deseado de todas las gentes, página 636. ¿Qué le parece? Triste. Fue un día de lucha consigo mismo, en decidir o nosotros o él. Y fuimos nosotros los privilegiados, pastor. Hermano Felipe, cuando ahora ya vemos la razón de por qué él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando ahora ya vemos la razón aquí en esta nota, ¿qué piensa usted, hermano, del costo de nuestra salvación? Nosotros tenemos un costo de la salvación
bueno, costó el sacrificio, ¿verdad?, del príncipe de los cielos. Fue una decisión a la cual pues miramos el costo, fue un costo carísimo, aunque Él nos imputa de una forma gratuita a nosotros. Sin embargo, esa decisión que Jesús tomó, porque Jesús en el Getsemaní podía haberse revelado, decir, bueno, hasta aquí ya no más. Sin embargo, Él se somete al Padre. Y Él se somete al Padre al decir, pues, que no se haga conforme mi voluntad, sino que se haga conforme tu voluntad. Amén. En el Getsemaní fue firmada nuestra salvación. Amén. Y nosotros hemos sido los beneficiados. Y por lo tanto debemos de valorarla, ¿verdad? Ver las razones que Jesús tuvo para estar triste. Y al final dice la palabra de Dios que Él iba a ver el fruto, dice, de su aflicción. Y nosotros podemos considerarlo que nosotros también somos el fruto de su Amén. aflicción. Sí. Y tenemos que valorarlo al punto de que pues le costó la vida. Le costó la vida al príncipe de los cielos y debemos de valorar ese precio, obedeciendo su palabra pues y viviendo pues en obediencia con Él. Amigo televidente y radio oyente, al haber escuchado la nota que la hermana Sara Flores leyó, tú puedes ver que la expresión de agonía, mi alma está muy triste hasta la muerte, no la causaba el miedo a la cruz, no la causaba el miedo a los latigazos, no la causaba el miedo a las escupidas, a las humillaciones que le provocarían los romanos. Oh, hermanos, esa tristeza no la causaba nada de eso. La tristeza la causaba el hecho de sentir que el pecado de todos nosotros lo separaba del Padre. Y esa es la misma agonía que tendrán en el día final todos aquellos que no hayan agradecidamente aceptado este grande sacrificio y que eligieron mejor la rebelión, eligieron mejor la desobediencia, eligieron mejor el pecado. La agonía que Jesús está sintiendo aquí, oh hermano, es la que va a sentir terriblemente el pecador. Por eso es importante que hoy nosotros, en agradecimiento a Jesús, que ya experimentó la agonía por nosotros, oh, lo recibamos como nuestro Salvador, le rindamos nuestra vida y nos dispongamos, hermanos, a servirle, a entregarnos a Él. Su expresión de agonía, hermanos, era porque estaba allí para beber la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Estaba a escasos momentos. Por eso se lo dice a los discípulos. El tema es solemne y no lo vamos a terminar hoy. Por 3 meses vamos a estar en este tema. Mañana lo voy a continuar con otros hermanos. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Gracias, pastor, pastor. por la Vamos a invitación. orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a apreciar esto, hermanos. Amén. Padre nuestro, qué tremenda lección la que encontramos allí en el Getsemaní. Señor, cómo el peso de la culpabilidad de nosotros estuvo sobre Jesús allí. Como, así como la piedra prensaba la aceituna al punto que le sacaba el líquido, el aceite, así también, Señor, como el peso de esa piedra sobre la aceituna del olivo, así también, Padre, nuestros pecados le causaban a Él todo un peso sobre Él, al punto de que experimentaba esta agonía. Señor, esa noche es la noche más triste, pero también, Padre, es la noche donde más amor se ha mostrado para el pecador. De manera que en esta hora apreciamos tan grande esfuerzo, tan grande sacrificio, tan grande amor. Y te pedimos que como muestra de agradecimiento, nosotros nos dispongamos solo para servirte, para amarte,
para seguirte, Señor. Oh Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos porque fuimos la piedra que te trituró allí. Perdónanos, Señor, porque ese peso que te pusimos nosotros por nuestro pecado, con nuestro pecado, ese peso, Señor, te llevó a experimentar la separación que un día, Señor, nosotros hubiéramos experimentado si no nos apropiamos de tus méritos, de tu grande sacrificio. Oh Jesús, muchas gracias. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos